De regreso con ustedes. Buenos días, muchas gracias, don Alfonso. Aquí estamos para conversar y los temas de Navidad son importantes, fuera del marco así de César el Abusador, de Toño Leña, de los políticos y de esas cosas. Así que veamos esta Navidad de colores que siempre se puede disfrutar aún con las limitaciones de la pandemia, porque mire, yo me voy a Bonao con mi madre y mi hermana y yo disfruto un mundo allí en tranquilidad. Nos tomamos un vino, un pollito criollo, el río, la hamaca, las flores, la montaña, la lluvia en ese zinc. Mire, para disfrutar no tiene que ser en una fiesta con ninguna gran orquesta ni donde hayan miles de personas. Se puede disfrutar bien, de calidad y en familia. Eso es cierto y cada uno de nosotros, si tuviéramos esas oportunidades, si todo el mundo, si nos organizáramos de esa forma, el hecho es que a nosotros en este país nos hemos acostumbrado a las multitudes, a las locuras. La mayoría de la gente disfruta coger para el malecón, coger para donde hay gente. De hecho, yo recuerdo haber estado, por ejemplo, con mis hermanas y en Neiva, que nos vamos de bares, a tomarnos algo, y no les gusta donde no hay muchas personas. A mí no me gusta donde hay mucha gente, porque me da mucho miedo que se arme algo, que se peleen, porque es tradicional que en los pueblos y así, se peleen en las discotecas y cosas así. Y yo siempre he tenido miedo de donde hay mucha gente. Sin embargo, ella no, aquí no hay nadie, entonces aquí no está de nada. O sea, que la gente normalmente les gusta buscar el lugar donde hay mucha gente. El dominicano es así. Sí, eso es así. Por eso le digo que en nuestro pueblo tenemos ese tipo de cultura. Si la cultura nuestra fuera de irnos de paseo, de irnos a conocer otro pueblo, como hacen en otros países, pero aquí nosotros no, nosotros tenemos el tiempo libre y lo dedicamos a otras cosas, no vamos a turismo interno, no organizamos irnos por ahí a conocer los Tres Ojos, a conocer algún monumento histórico de la Santo Domingo que no conocemos, a ir a los museos que no, eso nosotros no acostumbramos a hacer eso. Entonces, difícil. Don Alfonso, mire, hay una cosa que quería conversar, que es importante porque le escuché a usted y a don Juan Francisco discutir un poco sobre eso y acusarme a mí por algo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la dosis de refuerzo. Porque tantas veces hemos conversado sobre que es importante vacunarnos. Y aquí en este programa yo le he dicho a la gente que nos tenemos que vacunar, porque la vacunación es una de las medidas de salud pública que más respuesta ha dado a la solución, a soluciones realmente a problemas de salud. Y es una medida que es universalmente aplicada para protegernos de enfermedades. Entonces, la vacunación es algo que vino, que es para quedarse y que nos vamos a tener que estar vacunando toda la vida, no solamente para este virus, sino para todos los que sigan viniendo. El hecho es que de este virus, como todo ha surgido de una forma tan rápida, o sea, con este virus todo ha sido un poco en el mismo en el mismo proceso. No ha habido tiempo de muchas investigaciones, de estar claros para poder hacer las investigaciones en el tiempo. Cuando se aplicaron las vacunas, mucha gente tenía dudas. Y esas dudas eran porque muchas de las vacunas eran con un tipo de tecnología que no es la que estamos acostumbrados a tener, que son las tecnologías del ARN mensajero, que son tecnologías del DNA recombinante. Entonces, eso le daba un poco de miedo a la gente. Yo lo que le decía a las personas era que si tienen miedo de esa tecnología, que no hay por qué temerle, porque se hicieron los estudios suficientes, necesarios, y hasta ahora se ha visto que todo eso es tontería.
porque ya se ha visto en el tiempo, llevamos más de un año vacunando y ya se ha visto que todo eso fueron miedos infundados. Pero bueno, aún en su momento, cuando a lo mejor había algo de fundamento en el miedo, yo lo que les recomendaba a la gente era que entonces se vacunaran con las vacunas de tecnologías anteriores, tecnología tradicional conocida, que el caso, por ejemplo, de las vacunas chinas, la Sinovac y la Biotech, que son vacunas en base al virus atenuado, que es como todo el tiempo se ha hecho. Entonces, cuando hablamos de un refuerzo, normalmente en de toda la vida, los refuerzos han sido una dosis adicional, que a veces esa dosis es menor, puede ser un poco, a veces la mitad o un tercio. ¿Por qué? Porque ya usted lo que se está es reforzando una inmunidad que ya tiene. Y lo que se está haciendo es despertando ese sistema inmunológico para activar esas defensas que ya están. Entonces, por eso se llama un refuerzo. Normalmente los refuerzos vienen en unas concentraciones distintas, pero también normalmente del mismo tipo de medicación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que las autoridades han decidido administrar refuerzos de otro tipo de vacuna y de otro, y a veces y dosis que no tienen nada que ver. Bueno, esto se basa en estudios que se han hecho ya cuando en aquel momento se hizo. Habían estudios que todavía no estaban publicados, estaban en etapa clínica, preclínica, pero todavía no se había hecho el estudio como para que pueda ser administrado a personas, todavía no estaba en etapa de... Pero ya se tenía ya la evidencia de que administrar una dosis distinta aumentaba el nivel de inmunidad. Y por eso se decidió administrar una dosis adicional de otra vacuna. En nuestro caso, que la mayoría de los dominicanos nos vacunamos con Sinovac, porque fue la primera que tuvimos en el país. Entonces, por eso se ideó administrar entonces Pfizer o Moderna para que para que entonces nuestro sistema inmune tenga varias opciones, tenga las formas, diversas maneras de desarrollar los sistemas de inmunidad, que es lo que se quiere cuando se administran las diferentes vacunas. Entonces, vamos a ver si, o sea, cuando hablamos ya de dosis de refuerzo o tercera dosis, no sé si ahora, cuando comenzamos a hablar ya de cuarta dosis, a mí me gustaría que se comience a entender la necesidad de administrarse las vacunas y de entender que este es un proceso, este virus lo estamos conociendo en el camino. Ya se sabe por estudios que las personas que recibieron un refuerzo diferente a la vacuna original, y estoy leyéndolo textualmente, don Alfonso, las vacunas que leyeron, las personas que tuvieron un refuerzo diferente a la vacuna original, vieron un aumento en los niveles de anticuerpos, que los anticuerpos son una de las medidas que se usa de lo que se usa para medir el sistema inmune. O sea, una de las respuestas inmunitarias que se lee, que se mide. Entonces, y se determinó en particular que quienes recibieron algunas vacunas, por ejemplo, la Johnson Johnson, y se hicieron el refuerzo con Pfizer o con Moderna, vieron un aumento significativo de mucho más
niveles de anticuerpos que solo poniéndose un único tipo de vacuna. Y esto tiene lógica, porque no es lo mismo cuando le das a tu cuerpo todas las opciones, no es lo mismo que hacerlo de una sola forma. Le estás dando varias formas al organismo de cómo crees la inmunidad. Por lo tanto, cuando le pones una vacuna y le pones otro tipo de vacuna, pues tu cuerpo tiene dos opciones, dos formas distintas para crear los mismos sistemas inmunes, los anticuerpos, las células que también hay, células que te protegen. Entonces, lo que creo es que nosotros ahora debemos ser abiertos y entender que esta enfermedad nos está enseñando en el camino y llevarnos de lo que dicen las autoridades. Y ahora se trata de que los que no estén vacunados tienen que ir a vacunarse. Y los que ya lo estén deben ir a ponerse sus dosis, su tercera dosis. Que usted le quiere llamar de refuerzo o que no le quiera llamar de refuerzo, pero su dosis, su tercera dosis. Y quién sabe hasta cuántas dosis habrá que ponerse. Pero todo indica que si el virus sigue mutando, habrá que seguir investigando, porque habrá que ver si las vacunas que tenemos realmente son efectivas contra las nuevas variantes. Pienso que estos procesos o estas circunstancias deben servir para educar. Y cuando educamos, hay que manejar con claridad los conceptos. Exactamente. Usted ha establecido que un refuerzo es la aplicación de una dosis menor para reforzar la que ya se tiene. En este caso, no habría que hablar de refuerzo, sino de una tercera dosis pura y simple. Así porque es. lo que tenemos en el país no son unidades en los potecitos estos de una dosis mínima. No, es una vacuna normal, es una dosis normal la que se está aplicando. Entonces no hablemos de refuerzo, porque entonces creamos una confusión conceptual en la población, por lo menos en la población que es capaz de articular un discurso o de leer correctamente. Entonces, hablemos desde el sector gubernamental que dirige la política pública simplemente de una tercera dosis y que se hagan los razonamientos del lugar para que la gente pueda entenderlo. Porque eso que está en almacén, que fue lo que uno pensó, la vacuna de Pfizer que llegaron tarde, aunque se pagaron temprano, son dosis normales de esa vacuna y es lo que se está aplicando. Entonces, claro, ¿por qué hablar de refuerzo cuando se trata exactamente de una dosis diferente, de una nueva dosis? Entonces, que se use el lenguaje correcto y adecuado. Tienes razón, mire, don Alfonso, y de hecho es tan así que en Estados Unidos se están aplicando dosis de refuerzo, pero dosis que fabricaron de refuerzo. Esta no es refuerzo, esta es la que se compró a Pfizer normal. Que fabricaron, pero dosis que ellos fabricaron para refuerzo, porque ya ellos están recomendando. Lo que se está haciendo en Cuba. Claro. Y pero Cuba hoy está al frente en el mundo del país más vacunado. Tiene el 92% de su población vacunada. Claro, tiene mucho que ver, no solo con que ellos producen la vacuna, y eso le da confianza a ellos mismos, sino la educación que tiene el pueblo cubano en relación a la medicina. El cubano está acostumbrado a ir al médico. El cubano no le tiene miedo al médico. Y el cubano que no va al médico o que se descuida, el médico va a su casa. Entonces, hay una cultura de cuidar la salud. El cubano, por ejemplo, come un huevo porque sabe que en el huevo hay proteína. El dominicano puede comer huevo en el sentido general por necesidad, porque es lo más económico, pero no tiene clara la conciencia de la proteína que contiene el huevo. En Cuba sí, porque se le educa. No hay carne, pero usted puede conseguir la proteína vía el huevo. Entonces hay una conciencia, hay una cultura de la salud en Cuba. Y por eso tienen el 92% de la población vacunada. Y es posible que para final de enero esté el 100% vacunado. Es posible. Entonces, bueno, esa cosa hay que verla. Vamos a ir a una breve pausa y retornamos enseguida para continuar con esto, pero con un aspecto particular sobre el tema
de la vacuna. A la pausa, señor director.